La Unión Soviética. La Unión Soviética presenta en la actualidad el mejor ejemplo de control absoluto de precios y salarios, cuya práctica ha adquirido madurez dada su larga trayectoria. La economía planificada de la nación fue casi en su totalidad rígida, oponiéndose a cualquier otra forma de estructura de la precios a partir de la culminación de nueva política económica aplicada por Lenin en la década del 20. El sitial en que la historia coloca a Stalin como uno de los líderes más despiadados de todos los tiempos se debió en parte a las medidas que él tomara en fin de regular la economía. Dado que la economía de la Unión Soviética se planifica en su totalidad, los objetivos políticos no pueden ser otros por lo que establecidos por las planificadores, ya que en última instancia el poder de Estado es siempre suficiente y posee los medios para transgredir a cualquier derecho individual y para infligir la coerción necesaria sobre los ciudadanos en el propósito de asegurar el cumplimiento del plan central. Y se considera que en planificación soviética existen 10 millones de precios distintos, resulta posible tener una idea de naturaleza de la tarea de regulación de la economía soviética, en tanto que el éxito de una economía occidental se podría juzgar por su capacidad para responder a las necesidades de los consumidores en la Unión Soviética, como ocurre en cualquier economía dirigista centralizada. La satisfacción de los deseos de los consumidores no se incluye entre los objetos de la planificación, solo puede cumplirse desde el punto de vista de sus propios parámetros, es decir, las metas señaladas por los planificadores. El subdirector de Instituto de Investigación de Trabajo, A.S. Skurko, proporcionó una brillante explicación referencia al actual sistema salarial soviético y a las historias y circunstancias que lo originaron. El Estado soviético posee dos mecanismos para establecer los salarios. En primer lugar, determina para cada empresa un presupuesto total de salarios correspondiente en un año. En segundo lugar, establece los salarios semanales que regirán en toda la nación para toda la clase de trabajo. Los gerentes de fábricas o de administrativos gozan de cierta flexibilidad, puesto que su fondo de remuneración se complementa con una suma en el concepto de las bonificaciones y hay evidencia de que dicha suma está destinada para crear una estructura salarial más realista que la originalmente proyectada por la planificación central. Es la autoridad de planificación asigna a toda fábrica una meta de producción. En teoría, dicha producción deberá incrementarse en la misma producción que el aumento observado a largo plazo en productividad para mantener los salarios en niveles constantes. En la práctica, para obtener suficiente mano de obra calificada, la meta aumentará en menor medida que la productividad estima, para que los trabajadores les resulte más fácil superar las metas a cambio de este glorioso logro socialista. Se le confiere el derecho de percibir bonificaciones y por tanto sus ingresos reales superan al nivel oficial determinado por el Estado. Existe el mercado laboral soviético. Hay una duda en los países del occidente sobre si existe o no el mercado laboral en la URSS. Cualquiera fuera su clase, Britain y Liljay puntualizan que las estrictas leyes de no movilidad ordenadas por Stalin en la década del 40 fueron flexibilizadas en 1956 y que a los trabajadores recién incorporados se les permite dentro de un campo limitado cambiar sus empleos. De Peter Willis afirmó que el gerente de fábrica soviético se enfrenta en un mercado laboral competitivo, quizás el único mercado competitivo oficial en la Unión Soviética. En 1965 a los gerentes se les facultó para controlar, despedir y resignar al fondo salarial. De este modo, en la práctica, ante la ausencia de los sindicatos obreros independientes, los gerentes poseen inmensa autoridad para desprenderse de los trabajadores de menor habilidad e insatisfactorios y para premios semi-encubiertos a los trabajadores que se destacan por su mejor desempeño. No obstante, Wiles condiciona dicha afirmación al agregar que la autoridad solo se empleó en raras ocasiones y se encuentra sometida en la más estricto
control del partido. En caso de ser correcta la primera afirmación de Willis, el resultado irónico sería que la mano de obra es la variable de ajuste o residuo para lograr otras metas del Estado y no como pretenden los defensores de los estados laboristas. La forma contraria, en caso de ser correcta su última cuasi retracción alguna escéptico de las bondades del comunismo soviético inferirá que en la práctica la mano de obra es el residuo. Continuando con las características centrales de una planificación central en el sentido macroeconómico de la producción de varios bienes se decide tomando como base cifras anteriores de la producción y de stock. En el momento de elaborarse la nueva planificación, dicho sistema desde luego planea un interrogante fundamental al debatirse el tema sobre la determinación del precio y sobre la planificación en general. Existe inflación reprimida en la Unión Soviética, en otras palabras, lo que pretende determinar en sí los controles de precios aplicables en la Unión Soviética eliminaron la inflación o si también allí son un fracaso. En una edición de Inflation, Michael Jefferson observa que el costo de la vida del trabajador urbano industrial soviético parece haber aumentado un 65% entre 1927 y 1937, en tanto sus ingresos reales bajaron un 50%. Tales incrementos en los precios tuvieron lugar a pesar de las caídas de los precios prometidas en varias sucesiones. Planes quinquenales aparentemente fueron el resultado de un gran incremento de los créditos a corto plazo y el dinero otorgados por el Banco Estatal en la década del 30, en el periodo comprendido entre 1929 y 1941. El circulante se incrementó casi 8 veces. Quienes defienden el concepto de la inflación reprimida señalaban la continua existencia de las colas doquier y un total económica paralela, pagos bajo cuerda, comercio ilícito, contrabando, robo y otras irregularidades. Esta situación ha persistido desde hace mucho tiempo y se ha institucionalizado y tal punto que virtualmente todo ciudadano soviético está comprendido en la misma el mercado negro. Muchos occidentales opinan que el mercado negro se limita a comerciar los artículos de vestimenta de la mejor calidad procedentes de Occidente. Sin embargo, Siemens demuestra que esto solo representa a una mínima parte de todo un mercado paralelo. En realidad, para procurarse de algunos servicios como ser autónomo, ser automóviles, comidas de alta calidad, reparaciones en viviendas y prácticamente cualquier servicio personal, el pago de sobreprecios es el modo de asegurar una pronta eficacia de atención en el concierne a los minoristas. Solo se puede tener la inseguridad de que las entregas de mercancías de óptima calidad serían regulares si se agrega un pago extra al proveedor o por otra parte, el modo de retener a los trabajadores calificaciones en la etapa de producción consiste en complementar las jornadas en forma encubierta. Las actitudes de las autoridades ante tal situación es considerarla formalmente ilícita y susceptible en las grandes sanciones. Sin embargo, en la práctica se le reconoce como una actividad esencial, aún inevitable para conservar el funcionamiento fluido en la economía. Y al aceptar un arreglo con la economía paralela, las intenciones son permitir la normal continuidad de la producción y la ocupación laboral y proseguir el cumplimiento de la planificación y del Estado. Las autoridades cerrarán los ojos. Un segundo argumento esgrimido por los partidarios de la tesis de la inflación reprimida es el que sostiene la existencia de una importante y creciente cantidad de descuentos de cajas de ahorro abiertas en el público. Aducen que mucho tiempo que no se puede gastar y se destina a fines de ahorristas, ya que se reserva o bien para efectuar operaciones de compra que involucran volúmenes en gran escala cuando se presente la ocasión. Incrementos porcentuales netos de depósitos en cajas de ahorro. Los opositores a la tesis de la inflación reprimida sostienen que la existencia de las colas no configura el síntoma de inflación, ya que el abastecimiento
de otros bienes es adecuado o excesivo. Por el contrario, argumentan que esas demuestran en forma manifiesta las fallas y distorsiones en la distribución que la derivan la planificación las que, las que inevitablemente se producen cuando. El caso de una economía de planificación dirigista centralizada, los consumidores reciben dinero en lugar de tarjetas. Racionamiento. Sostienen que las colas tendrían que alargarse continuamente a fin de demostrar el argumento de inflación reprimida y que los precios del mercado negro tendrían que seguir un aumento. La respuesta final se fundamenta en las cifras que arrojan las estadísticas de emisión monetaria en la economía soviética por el gobierno de la república, la cual es tal vez la prueba circunstancial para la tesis de la inflación reprimida, según cual nuestro propio punto de vista la Unión Soviética se encuentra en permanente estado de inflación reprimida, pero también existen fallas de coordinación en las planificaciones. En otras palabras, ambas posturas son correctas hasta cierto punto. Podríamos sugerir que los que diseñan las políticas explícitamente utilizan las situaciones en primer término mencionada como medio de asegurar que la producción es intimidada en planificación, ya sea su totalidad o casi toda. Puede verse a los consumidores sin considerar si se trata o no de la clase de producto que realmente desean. Y la segunda es una consecuencia inevitable de emplear la hibridez de la economía de planificación dirigida centralizada que produce según un plan determinado más el dinero, el recurso occidental para reducir los costos de transacción que tienen el efecto adicional de permitir que los consumidores gocen de sus preferencias. No existe ninguna posibilidad de modificar la situación de alguna manera en el futuro inminente. La solución del problema consiste pues en provocar una situación generalizada de sobreabastecimiento crónico, lo cual se mantiene la mínima probabilidad de ocurrir a corto plazo. Una reciente liberalización de importaciones procedentes de las economías de los mercados avanzados no puede, de acuerdo con su opinión, ser un instrumento válido para solucionar el problema, ya que muchos de los soviéticos están dispuestos a vender a Occidente y los que nosotros deseamos adquirir que pueda compensar el déficit masivo en la balanza de pagos que sobrevendría de llevar adelante tal política. Dos democracias en la Segunda Guerra Mundial. Después de haber evaluado los reiterados intentos llevados a cabo para que funcionen los controles de precios salarios en las dos dictaduras de mayor envergadura de la Unión Soviética y Alemania Nacional Socialista, incluyendo sus esfuerzos bélicos. En este capítulo ofrecemos un breve análisis sobre la experiencia de dos de las democracias de mayor importancia, Canadá y Estados Unidos. Ambos países, Canadá y Estados Unidos, siguieron los pasos de todas las demás potencias bélicas al establecer varios tipos de controles de materia económica. A pesar de 4.000 años de la historia, ninguna potencia había aprendido ninguna de las lecciones del pasado. Canadá. Los controles económicos impuestos en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial fueron los de mayor alcance y profundidad en el concernimiento de determinación de precios y salarios que haya realizado cualquier nación. Se trató de un experimento nuevo, nunca antes intentado por una nación democrática, declaró un comentarista, incluyendo el congelamiento de precios que los alemanes optaron en 1936, llegó a tener un alcance mucho menor. Las disposiciones sobre los precios máximos dispuestos el 1 de diciembre de 1941 establecería que no podrían venderse ningún bien o servicio en un precio que supera el vigente durante el periodo histórico que abarcó el 15 de septiembre
al 11 de octubre de 1941. Dichas disposiciones sobre precios formaban parte de un programa general de movilización económica que comprendía controles de sueldos y salarios, impuestos sobre ingresos y ganancias extraordinarias, campañas de ahorro y un programa masivo de conservación que alentaba al público con apelaciones tales como término de comerlo, úselo mientras dure y haga lo que le sirva. Las reglamentaciones que establecían las prioridades de producción, las directivas de producción, la asignación de materias primas y los controles y servicios selectivos también integraron el esfuerzo de movilización. Al reconocer la imposibilidad de ejercer control sobre el precio de artículos importados, el gobierno implantó un sistema de subsidios destinado a permitir congelamiento del precio interno de los bienes importantes. El gobierno de Canadá adoptó similar postura durante 1974-1975 con respecto al precio del petróleo. El sistema de controles más amplio alcance económico que el gobierno pusiera en práctica con el propósito de proseguir en su esfuerzo bélico fue concebido consistentemente a fin de eliminar cualquier solicitud con las fuerzas naturales del mercado a partir del proceso de distribución de los recursos. Canadá estimuló en forma activa la planificación económica intera, aliada y el uso comunitario de las materias primas disponibles. En resumen, existía un total compromiso hacia la guerra y un sacrificio virtualmente absoluto de las libertades económicas individuales, según observa Taylor. El gobierno, contando con el abrumador apoyo del pueblo, estaba comprometido a un esfuerzo bélico extremo. La confianza en un sistema de precios irrestrictos hubiera provocado una puja permanente entre el gobierno y sus ciudadanos. La consiguiente alza en los precios en forma rápida y acelerada hubiera resultado en una penuria extrema. En estas dos observaciones se distingue un elemento autotradictorio. Sin ninguna duda, la mejor prueba para la primera de estas dos afirmaciones hubiera sido que el gobierno confiara en la libre elección del pueblo en el mercado, en lugar de haberlo hecho en la coerción como el medio para seguir adelante en la guerra. La segunda afirmación contradice a la primera e indica claramente que en general el pueblo no hubiera brindado su apoyo al esfuerzo bélico al punto de que lo hizo de haberse adoptado aquellas medidas coercitivas. No obstante, es indiscutible que el respaldo amplio del programa se exhibió. Según reaparece, el pueblo estaba dispuesto a abandonar sus libertades económicas durante un periodo breve, en pro de la libertad que resurgía con el tiempo. Según ya lo comprobamos, el hombre tiene la terrible tendencia de olvidar, por ello reiterar experiencias históricas. Los seres humanos también tienen la tendencia de distorsionar experiencias pasadas, siendo el fenómeno de los buenos tiempos pasados un buen ejemplo de esta clase de compromiso al reflexionar sobre los años de guerra. Parecería creerse que la política de control de precios y salarios que logró algo que no hubiera sucedido de no haber existido fue eficaz. Es absolutamente cierto que los controles impuestos sobre la producción funcionaron en el sentido de que cuantiosos recursos se destinaron a la producción de material bélico. No es evidente, sin embargo, que tal reorientación de los recursos se logrará sin la inflación que hubiera surgido en caso de no haber habido ningún control. El concepto según el cual los controles implantados redujeron el índice inflacionario durante la Segunda Guerra Mundial arroja un dato interesante al comparar dicho índice con el soporte durante la Primera Guerra Mundial. Las cifras estimadas para los índices del costo de la vida hacen suponer que en general el programa de control adoptado en la Segunda Guerra Mundial produjo como resultado evitar la agitación de los precios que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Notoriamente los controles no evitaron que los precios finalmente subieran en casi las mismas proporciones. Sin embargo, existen razones para creer que hubo una inflación mucho más alta durante la Segunda Guerra Mundial que la que sugiere el índice de precios. Las palabras de un estudio fueron las siguientes. Sin importar la rigidez
en la que se controlan los precios, los costos tendieron a trepar. El ataque fundamental en este problema está en conformidad con los lineamientos de simplificación y normalización, tanto en la producción como en la distribución, reduciendo el número de variedades o de modelos, suprimiendo detalles excesivos, minimizando el uso de materiales escasos, toda clase de industria que vio afectada. En otras palabras, se realizó consciente el esfuerzo para reducir la calidad en todos los productos que adquirieron los canadienses con el objetivo de evitar que los precios cotizados treparan, dado que es evidente que la degradación de la calidad tiene por objeto minimizar los costos más nos preguntamos cómo debemos interpretar el índice de los precios oficial. Taylor ha explicado que sería imposible cuantificar el alcance de dicho ordenamiento de la economía de mano de obra, materias primas o dinero, que fue bastante considerable y sin duda tuvieron gran relevancia de permitir a las fábricas mantener los niveles de precios con eficacia. En consecuencia, lo único que podemos asegurar es que estadísticas oficiales suministradas por la tasa de inflación durante la Segunda Guerra Mundial representan una subestimación considerable de la verdadera situación inflacionaria. Por lo tanto, la comparación directa de los estadísticos oficiales no es eternamente válida. A pesar de ello, los estadísticos indican que después de disipada la neblina, los principios habían subido en casi la misma proporción que durante ambos periodos de guerra. Es por eso que diariamente debemos poner en tela de juicio el verdadero efecto producido por los controles. Cualquiera sea el caso, no se puede simplemente aceptar que, aún sometidos en aquellas estrictas condiciones de los tiempos de guerra, los controles hubieran logrado su cometido. Estados Unidos. A partir del momento en que los Estados Unidos comenzaron a prepararse para la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Robert Roosevelt se demoró casi 2 años sin importar los controles de precios y salarios. Un ejemplo dado por Alemania e Italia bien pudo haberse estimulado esta renuencia. Las restricciones a la libertad individual no eran del todo bienvenidas en medio de una guerra. Resulta al defender la libertad desde enero de 1941 hasta octubre de 1942. El gobierno intentó contener los inevitables aumentos originados tanto en los precios como en los salarios por medio de controles voluntarios y persuasión moral. Durante dicho periodo de precios mayoristas subieron casi un 24% y los precios de los consumidores más del 18%. No obstante haberse organizado el Departamento de Administración de Precios Office Price Administration y haberse puesto en práctica los controles estrictos, los precios del consumidor subieron un 8.7% entre octubre de 1942 y agosto de 1945. Los controles aplicados sobre los precios durante la guerra demostraron ser relativamente eficaces, al menos en la superficie, principalmente debido al inmenso patriotismo que les apuntalaba. El sistema de razonamiento fue un elemento de importancia, ya que redujo la demanda e introdujo como factor el point money. De no haberse implantado dicho razonamiento, los precios hubieran subido mucho más. Aún así, el nivel de jornales en la industria fabril aumentaron un 14.7% en aquel periodo de 35 meses, culminó en agosto de 1945. El incremento en los precios no fue tan pronunciado porque algunos fabricantes bajaron la calidad de los productos sin incrementar el precio oficial de venta y muchas personas entraron en el mercado pagando precios muy altos para conseguir lo que se deseaba, y cuando lo deseaban, tales medios para evadir las normas oficiales obviamente han estado en práctica durante los últimos 40 siglos. Y al considerar los controles de precios en economía moderna, resulta evidente que la reducción de la calidad hace más probable que los precios nominales, sino los reales de productos, aparenten manejarse bajos y así se perciban como un éxito para la política de controles.
Al examinar los resultados de los controles impuestos durante el curso de la guerra, Milton Friedman destacó este fenómeno al señalar que en realidad los caminos de los precios y salarios verificados individualmente no pudieron evitarse. En su mayor parte, las modificaciones en los precios se disimulaban simultáneamente a través de cambios en los descuentos, servicios y calidad y las modificaciones en los jornales se observan las horas extras de trabajo, gratificaciones y otros cambios que ni siquiera 60.000 burócratas que contaban con el respaldo de 3 millones voluntarios, además del alto grado de patriotismo durante la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de superar el ingenio de millones de personas que encontraron mecanismos para evitar los controles de precios y salarios que se ponían a su sentido personal de la justicia. Pero a medida que se dan los controles y la demanda para la calidad tradicional se reafirman, los precios inevitablemente suben cada vez más. Finalizada la guerra, la inflación contenida se desbordó y los controles se quebraron por completo. Desde agosto de 1945 hasta noviembre de 1940, los precios mayoristas subieron más del 32% y los precios del consumidor casi un 18,6%. Es eternamente factible que el resultado final hubiera sido casi el mismo en 1946 si jamás se hubiera aplicado los controles. El mismo también hubiera sido ventajoso que esta inflación franca, como la denomina el profesor Hackey, facilitase mucho más los acontecimientos económicos y la distribución de los recursos, tornándolos más permeables a mecanismos consistentes y racionales. Es problema con la inflación reprimida, que se destaca en un régimen de controles de precios salarios, radica en la imposibilidad de predecir cuál será el efecto de rebrote inflacionario en la economía cuando se eliminan los controles. Controles de alquileres en la posguerra. El monto de alquiler en un locador percibe a cambio de habitación que ofrece. Es meramente un caso del precio exigido por un producto como todos los demás precios que deben abonarse por todos los demás productos y como todos los otros precios y productos, los alquileres fueron el blanco primordial de las restricciones gubernamentales. La experiencia de la posguerra con respecto al control de la ocasiones fue particularmente revelador en cuanto a la eficacia de los controles en general. Los gobiernos tienen tres razones principales para imponer el control sobre los alquileres. La primera es el temor de que quienes están en condiciones de pagar ocuparán la totalidad de las viviendas disponibles y que así las personas de bajos recursos quedan abandonadas a su suerte. La segunda es que los propietarios se beneficien en exceso a través de alquileres que pueden ser aumentados indefinitivamente. La tercera es que el aumento en los alquileres es una forma de inflación y por lo tanto no deberían permitirse. Antecedentes de las viviendas en la ciudad de San Francisco es un artículo particularmente incisivo. Milton Friedman y George Stilling analizaron los antecedentes habitacionales en la ciudad de San Francisco luego del terremoto que tuvo lugar el 18 de abril de 1906. Un incidente destruyó totalmente el corazón de la ciudad. Unas 225 millones de personas quedaron sin hogares. Aún así, dicen gran asombro los autores cuando uno se remite al San Francisco Chronicle en su edición 24 de mayo de 1906, a la primera disponible después del sismo. No se hace referencia alguna a la falta de vivienda. Los avisos clasificados contenían una lista de 64 ofertas. Algunas de ellas incluyen más de una vivienda de departamentos, casas y en alquileres y de 9 casas en ventas en comparación con 5 avisos solicitando los departamentos o casas. Después y a partir
entonces se ofreció en alquiler un número considerable de toda clase de alojamientos, sin considerar las habitaciones de los hoteles. En 1906, la ciudad de San Francisco permitió que el mecanismo del mercado libre proporcionara albergue a la población, dejando a su vez que los alquileres encontraran su propio nivel. Luego del desastre, aún así había una gran cantidad de alojamientos de bajo costo disponible en San Francisco. En ese momento, Friedman Stiller cita en el anuncio publicado en 1906: casa con 6 habitaciones y baño, 2 habitaciones adicionales en el sótano con hogares a leña impecable almoblada, piano de excelente calidad. Tomando otro ejemplo de falta de viviendas, en 1946 el número de habitaciones de la ciudad de San Francisco había aumentado un tercio en el plazo de 6 años, como consecuencia de la migración hacia el oeste. El problema era mucho menos severo que el que se presentó con la falta de habitacional de 1906, y al menos en teoría, pero los periódicos clasifican a la falta como el problema más crítico que enfrentaba el estado de California. Los avisos en que se ofrecían los departamentos en alquiler alcanzaron un decimosexta parte de la proporción en 1906, mientras que los avisos de casas en venta subieron 3 veces. En 1906, después del terremoto, había un pedido de alquiler por cada 10 casas o departamentos ofrecidos en alquiler. En 1946 hubo 375 pedidos de alquiler por cada 10 ofrecidos en alquiler. ¿Por qué tal disparidad? Porque en 1906 los alquileres en la ciudad de San Francisco podían aumentar libremente. En 1946 la exposición de topes para los alquileres había tornado ilícito el recurso de alquileres más elevados para la distribución racional de la vivienda. ¿Y qué sucede con los argumentos contrarios de la disposición de viviendas que sistema de alquileres libres? El primero es bastante discutible, según observa Friedman y Stigler. En todo momento durante las clases de 1906 se disponía de departamentos y casas de bajo costo. El segundo es confuso. Desde luego, los propietarios de las viviendas se benefician con una falta como la de 1906, pero la solución final ante la eficiencia habitual debe radicar en la construcción de los nuevos inmuebles, y nadie construirá nuevas casas para alquilarlas, y si le niega a través del control de alquileres una retribución atrayente por su inversión. En lo que concierne al tercer argumento, según el cual los altos montos alquiler son una forma de inflación, debe observarse que en una economía no se mantendrán los precios bajos por el simple hecho de que retirar los productos del mercado, como sucede al existir controles de alquileres. Las viviendas escandinavas. El control de alquileres se introdujo en Suecia en 1942 como una norma de regulación de emergencia y transitoria, al menos hasta 1966, fecha que finalizaba el periodo del gobierno socialista. Aún estaba en vigencia. La falta habitual ocasionada durante la guerra alcanzó su punto máximo en 1942 y pareció haber empeorado mucho más durante el periodo de vigencia de los controles en Suecia. Los antecedentes de control de alquileres hablan por sí solos. Esvin Riedenfeld expresa lo siguiente: para el economista, parece evidente que el control de precios, como el estableció para los alquileres en Suecia, debe construir una demanda excesiva, es decir, la influencia habitacional. Durante un periodo prolongado, el público se inclinaba más a creer en la escasez. Era resultado de la situación anormal generada por la guerra, aún en un país neutral como Suecia. Sin embargo, esta opinión no coincide con la evidencia de que la escasez durante los años de la guerra fue insignificante en comparación con la que existió con posterioridad a ella. Solo fue durante los años de posguerra que la insuficiencia habitual adquirió proporciones tales que llegó a ser el problema social más grave de Suecia.
En efecto de los controles de alquileres en Suecia fue atraer a un vasto número de personas solteras quienes se inclinarían más a vivir en unas familias en caso de permitirse el aumento de los alquileres. El mercado habitacional con relación al fenómeno, el profesor Frank Kinen comentó: si las personas cultas pueden o no quieren reconocer que al fijarse en un precio por debajo del nivel del mercado inevitable se genera una escasez, es difícil creer que resulte de alguna utilidad decirles cualquier cosa al trazarse ese tema. Los controles de alquileres en Gran Bretaña. Los controles de alquileres se introdujeron por primera vez en Gran Bretaña en diciembre de 1915, prohibiéndose a los locadores cobrar alquileres más altos que los percibidos. En agosto de 1914, época en que la Guerra Mundial estalló en el continente europeo, después de la guerra de los controles decidieron una cierta medida, pero el 1 de septiembre de 1939 se impusieron otros nuevos. Los efectos económicos de los controles de alquileres fueron, como observa el profesor Page, el mantenimiento inadecuado de la reducción en la movilización y menos capaces para alquilar. En los últimos años la situación se complicó cada vez más. En primer lugar, la dependencia de las vivencias públicas como medio para enfrentar la inevitable escasez derivada de los controles han sido tal que un 42% de población del Reino Unido actualmente vive en viviendas del Estado. En Escocia la proporción es de 48%. Estos locatorios se les cobra alquileres mínimos, se obliga así que los propietarios particulares compitan con precios extremadamente bajos de oferta habitual, lo cual explica el motivo por que las listas de espera por obtener una vivienda pública sean tan extensas. Una espera normal es de varios años. Como consecuencia, los propietarios dejan de ofertar sus inmuebles en el mercado. Otra serie de restricciones deriva de los intentos de gobiernos para evitar los efectos no deseados que producen esas mismas restricciones. Cuando los propietarios no pueden obtener un margen de beneficio adecuado de la explotación de sus inmuebles, dejan que los edificios se deterioren e intentan apretujar a más inquilinos en el mismo edificio y tratan de encontrar un mecanismo para evadir las restricciones establecidas por los alquileres. Y aquí el fenómeno de Rachmanismo, como conmovió a Gran Bretaña al principio de la década de 60 para actuar frente a tales efectos. Se creó necesario implementar una nueva ley de alquiler, el Red Act, en 1905, con la cual se garantizó la tendencia a muchos locatorios al mismo tiempo al alquiler en los inmuebles no protegidos por las disposiciones anteriores se regulaban, es decir, se determinaba en alquiler junto y tanto el propietario y el locatario podían oportunamente apelarlo. Desde 1972, casi todos los inmuebles alquilados sin amoblar quedaron sometidos a este mecanismo de reglamentación de alquileres. ¿Y qué sucedió? La Comisión francesa, al considerar las leyes de alquileres, publicó un cuadro que demostraba que el número de inmuebles sin amoblar ofrecidos a los abismos de London Weekly Advertiser cayeron de 766 en 7 años. Hasta 1970, durante el mismo periodo, el número de inmuebles amoblados ofrecidos había aumentado de 855 a 1.290. Eso extraño fue el cinco comentario formulado por F. B. Penance, que la Comisión Francis se obtuvo de manifestar la conclusión obvia que la reglamentación de los alquileres había afectado la oferta y la había afectado empeorando la situación. Los propietarios británicos se volvían muy reacios a ofertar sus inmuebles al alquiler, pues la seguridad de tenencia otorgada a sus inquilinos implica con frecuencia sería difícil recuperar sus propiedades. Nadie podría entrar la numerosa cantidad de propietarios sobre los quienes operan en pequeña escala.
que fueron forzados a alejarse del mercado de la vivienda. Otros efectos del control de alquileres. Resulta fácil observar otros muchos que serios y efectos colaterales del control de alquileres, aparte de la mera escasez de la vivienda. El primero es que los controles originalmente proyectados para ayudarle a los locatorios de pocos recursos actualmente presentaron una situación en la que muchos propietarios son en realidad más pobres que propios locatorios. Por ejemplo, el doctor Willis Skinner, un estudio sobre la ciudad de Lansing, estado de Michigan, descubrió que los ingresos medios de locatorios eran mayores que los ingresos medios de locadores, mientras la diferencia tal vez se deba a efecto generado por la edad. La propietarios son mayores, por lo tanto muchos de ellos no obtienen otro ingreso que el alquiler. Incentivar esa diferencia no parece ser una manera sensata de resolver las faltas de vivienda que padecemos. Bruce Briggs, urbanólogo del Instituto Hudson, afirma que lisa y llanamente que desde el comienzo el control de alquileres en Nueva York fue en realidad un subsidio destinado a la clase trabajadora y la clase media, en parte cargado a los más pobres. Y el segundo es que los alquileres artificialmente bajos resultan en la mala distribución de la disponibilidad de vivienda. Las personas no tienen la necesidad de mudarse a departamentos más pequeños para reducir sus alquileres porque estos son bajos. De la misma manera, los dueños de casas que poseen uno de los dos habitaciones libres que podrían alquilarlas a personas solteras no ingresarán al mercado inmobiliario, puesto que no percibirán una retribución suficiente para justificar el gasto originado por reparaciones y arreglos. Estos otros efectos generan una situación en la que muchos individuos y familias crecen de hogar, mientras buenos alojamientos en perfecto estado desaparecen del mercado. La falta de dinero en el mercado inmobiliario le sigue falta de servicios adecuados. En el ensayo escrito en 1942 sobre los controles de alquileres en Francia de Joe Bernal, observó que los controles fueron la causa de que los departamentos de la clase media de 3 o 4 ambientes costaran una frecuencia de $2 al mes. El monto de alquiler supera el 4% de cualquier ingreso. Comenta que a menudo que es menor que el 1%. En París, en aquellos días existían alrededor de 16.000 edificios en tan mal estado que solo podían ser demolidos, y el 82% de los parisinos no tenían ni baño ni ducha. Más de la mitad poseían lavatorios externos y la quinta parte no tenía agua corriente. Difícilmente se podía culpar a los propietarios que no estaban en condiciones financieras por el mantenimiento de sus edificios. Los barrios pobres surgen a medida que el capital se deteriora, al no existir ningún incentivo económico para que el propietario repare sus inmuebles deteriorados ubicados en áreas decadentes. En el mal se agrava en la medida que dicha situación acelera cada vez. Son más edificios inhabitables. Los controles ejercidos sobre los alquileres producen el efecto final de retirar de la plaza inmobiliaria viviendas que en algún tiempo fueron habitables. La década de la ciudad de Nueva York. Es posible comprobar que estos efectos contribuyeron a causar la defunción de una ciudad en particular, Nueva York. El control federal ejerció sobre los alquileres comenzó en noviembre de 1943 en el estado de Nueva York. Se hizo cargo de su administración en mayo de 1950. En 1962 la ciudad pasó a ser el administrador. Al hacerlo se convirtió en su propio detractor. El prejuicio causado por los controles no podía evaluarse correctamente, no solo en dólares. Hasta los desventurados funcionarios responsables
de mala gana que el control de alquileres de esta consta de la ciudad de Nueva York, considerando el abandono y la destrucción final más de 30.000 viviendas al año. Los efectos sociales en la ciudad de Nueva York no son solo graves, sino lo demuestran los demo- des- desmoronados de edificios de conventillos, sino que son más útiles el poner el locatorio en contra del locador. El control de alquileres aviva las llamas de odio y social y conflicto de las casas en una ciudad conocida en su momento como el lugar de nación en que se funcionan todas las razas. Urbanólogo Bruce Springs resumió en forma concisa las consecuencias ocasionadas por el control de alquileres en la ciudad de Nueva York. Él observó lo siguiente: los controles de alquileres reducen la movilidad al estimular a los inquilinos a no mudarse. También incentiva a que la gente ocupe más espacio en la que ocuparía de darse la situación inversa. Esto brinda que el propietario argumente para no ofrecer servicios adecuados. Debe ser obligatorio actuar. La ley provocó litigios interminables. En 1975 se iniciaron cerca de medio millón de juicios ante el Tribunal de Viviendas de Nueva York. El control de alquileres debe administrarse en un costo de $13 millones soportados por la ciudad y el estado de Nueva York. Genera inimaginables gastos en un tiempo y aranceles administrativos para que deben ser costeados por los locatorios y por los locadores. Ello dio resultado a una mora impositiva masiva. Los efectos económicos soportados por la misma ciudad en la largue alce. Los niveles máximos de alquileres son pocos veces aumentan más del 8.5% anual. Por el contrario, de acuerdo a la publicación Barron, los gastos tributarios y de mano de obra aumentan más del 10% cada año, mientras que en los 18 meses anteriores el pago de petróleo, una porción ponderable de todos estos operativos, subió desmesuradamente 2.000%. No es de extrañar que cada vez más edificios deban ser mantenidos con pérdida, mientras la mora impositiva en alguna oportunidad ampliamente confinada a uno, dos o pésimos distritos se extendiera por todas partes durante el año fiscal que comprendía 1974-75. Se estiman $200 millones en concepto de moras impositivas provenientes de los bienes inmuebles de respecto a 148 millones y 12.122 millones con los 2 años precedentes. Si bien los departamentos gubernamentales insisten en que las políticas llevan a cabo mantuvieran bajo los costos habitacionales. Por otra parte, es justo pedir que se tengan en cuenta los costos tales como políticas acarrean los controles ejercidos sobre los alquileres en el periodo posterior a la guerra, como sucedió en la mayoría de las restricciones en precios y salarios, resultaron ser un fracaso oneroso. Un análisis de la posguerra en 6 continentes: Gran Bretaña, 1945-1968. Hasta 1964, la política de ingresos en Gran Bretaña tenía por objeto fundamental reducir la inflación, controlando los aumentos en los salarios. Este progreso comenzó el tiempo de asumir Attlee luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el gobierno dictó pautas cualitativas que establecen las condiciones que aumentos salariales deberían cumplirse al fin de que fueran considerados conformes al interés público. La Confederación de Sindicatos Trades Unidos Congress, una colaboración en su a la política, aceptó dichas pautas con admirable fidelidad. No obstante, con el arroz del tiempo, dicho congelamiento voluntario de salarios provocó el descontento de los sindicatos, ya que el costo de la vida aún seguía aumentando a pesar de acuerdo al salarial. En ocasiones el refrenamiento fracasó y la conferencia que se celebra en septiembre de 1954, la Confederación de Sindicatos se desvinculó formalmente de todos los acuerdos. El éxito del primer experimento británico al imponer pautas salariales resultó ser efímero. En
1952, el presidente Louis Bank en Londres dejó clara perspectiva los resultados de controles de la economía británica. En realidad no pudo existir ninguna controversia en lo que respecta a la eficacia superior de su sistema de precios de correcta operatividad. El racionalismo y los controles son simplemente mecanismos para organizar la escasez. El sistema de precios libres automáticamente avanza hacia la superación de la escasez de en el caso de mermar la provisión de algún producto. Un incremento en su precio no solo reducirá la demanda, sino que además estimulará el aumento de la oferta. En caso del sistema precios libres, se pone en forma directa el racionalismo y los controles que tienden a ser menos beneficiosa o atractiva la producción de los bienes esenciales para producir aquellos prescindibles que no están sometidos al control. Durante un periodo prolongado no existió ninguna clase de control, con excepción de una breve intervención realizada por el nuevo Consejo de Precios, Productividad de Ingresos, Council of Prices, Productivity of E-Commerce en 1957 hasta 1961, en el año en el que nueva crisis. En la balanza de Paus urgió el gobierno en que aquella época del Partido Conservador de la restauración de retribución salarial se dispuso al famoso suspenso salarial Macmillan destinado para los empleados de administración pública. La medida, sin embargo, no cumplió con sus expectativas, no mejoró de la moral privada y irritó a los empleadores públicos de confederación, sindicatos que el gobierno esperaba que la apoyaba, indicando no hay trato. Políticas de ingreso. El próximo paso fue el título de un informe oficial en el año 1962, ampliarse en el Reino Unido. Esto limitaría los aumentos anuales de salarios a alrededor de 1 o 2% como máximo. Sin embargo, el máximo solo se trataba de una cuestión de interés académico. El promedio de jornal diario subió aproximadamente el 4,5%, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Desarrollo Económico Nacional, Economy Development Council, fijó un objetivo, un crecimiento del 4% para la economía británica, y anunció que los aumentos salariales de 3,5% no estarían en pugna en dicho objetivo, pero la medida también resultó infructuosa. La tasa de crecimiento fue menor. En 1900, el promedio horario de los salarios tuvo un incremento que superó el 8%. El hecho de que los salarios sobrepasaran de manera a la que productividad podría ser una razón del continuado funcionario de eficaz aún en la actualidad, como destacara el Economist Londres. Durante los 5 primeros meses del corriente año 1906, en Gran Bretaña nunca tanta gente aumentó sus ingresos en forma tan exorbitante, trabajando menos que desde 1960. Esto es lo que ocurrió en la política de ingresos. El simple hecho de que desde el Partido Laborista asumió su mandato en octubre de 1964, los ingresos horarios subieron 2,25 veces más, acelerando por la producción. Era preciso actuar de alguna manera. En 1966 el gobierno dispuso un congelamiento absoluto de precios y jornales, sueldos y dividendos, que continuará a un precio de rigurosa restitución. De 6 meses o más.
En el corto plazo, el gobierno logró su objetivo y el índice de ingresos salarios se mantuvo medianamente estable en 1968. Mil- establece a 109.8 enero de 1965 igual a 100, pero como objeta Eric Schiff, durante los siguientes 6 meses de rigurosa restricción, la presión contenida no podía sostenerse por completo durante más tiempo. Los índices de ingresos horarios subieron a 173.1% en mayo para un aumento del aproximadamente 1.9% y durante los 2 años siguientes la presión continuó de tal manera que todo el año que finalizaba en abril de 1968, de acuerdo con el informe anual de la Junta Nacional de Precios e Ingresos, los ingresos horarios no habían incrementado en más del 8%. Ciertamente no se lo esperaba después de un año en el que la tasa general oficial para los aumentos salariales fue cero. Francia después de 1960. Eric Schiff resume la experiencia de Francia con relación a objetivos salarios de la siguiente manera. Quinto plan para el desarrollo económico y social que metódicamente debía comenzar en 1960 no pudo llevarse a cabo de acuerdo con el cronograma en su lugar. Se fijó un plan provisional en el cual prevenía para un futuro inmediato un incremento anual del 4% en el nivel de salarios promedios y los incrementos en los salarios promedios en los años inmediatamente posteriores. 1960 se hubiera ajustado medianamente esa pauta que se hubiera eliminado la causa inflamatoria para el mayor costo por mano de obra. El aumento en la productividad de la mano de obra realmente alcanzaba durante esos años hubiera basado para proveer el resultado, pero los incrementos anuales eran el salario promedio que superaban demasiado la tasa pautada. En el lustro comprendido en los años 1959 y 1963, los aumentos fueron en el orden 6,2%, 7,1%, 7,9%, 9,5%, 7,9%. La tendencia alcista a los precios continuaba y se pactaron nuevos objetivos dentro del mismo quinto plan. Se acordó un aumento del 1,5% como máximo aceptable en el nivel general de precios. El incremento anual promedio del índice de deflación para el PBN se mantendría por debajo del 2,7%. El sexto plan establece que se aceptaría un aumento del 1,7% en los precios para la industria, equivalente a un 2,5% aumento de los precios. Sin embargo, en el texto del plan no se hace mención alguna sobre las pautas salariales en la década de los años 70. Los precios en Francia prosiguieron su alza. El índice de precios al consumidor registró un incremento del 5,4% en 1971 y desde entonces los aumentos promedio pujaron hacia arriba y alcanzaron márgenes porcentuales del 6,0 y 7,4%, 16,6 y 11,8. Como respuesta, las autoridades francesas implementaron un congelamiento de 3 meses sobre los precios y salarios, acompañando con un tope de 6,5% de aumento en los precios y salarios de 1960. Le Monde comenzó que el plan de Barre, primer ministro de Francia, se asemejaba bastante a las medidas de Giscard d'Estaing tomará en diciembre de 1972. En diciembre de 1973, época en la que se desempeñaba como ministro de Economía. Editor Brown Robert Bleiber, en su publicación 18 de abril de 1977, resume muy bien la experiencia de Francia al escribir. En primer lugar, sobreviene la inevitable desmentida oficial a mediados de septiembre de 1906 de Raymond Barre, ministro de Economía y Premier, pronunció un discurso apaciguador en el cual prometió que su programa antiinflamatorio dependería de las restricciones fiscales y monetarias tradicionales. Solo 4 semanas después impuso un congelamiento de precios que teóricamente rigió hasta fines de dicho año. Como la gran mayoría de los programas que le precedían, en
el de Barre. Obviamente, los fundamentos doctrinarios de los sindicatos se expresan en contra del capital y a favor del sector laboral, de modo de en tanto los precios se controlan por medio de leyes, los salarios quedan simplemente sometidos a restricciones secundarias e informales. Finalmente, el programa produjo resultados lamentablemente predecibles. Después de unos 4 meses de relativa estabilidad, reflejando ampliamente un recorte en el impuesto al valor agregado de los índices de precios comenzaron a ascender una vez más de acuerdo con un reciente boletín publicado por SG Rund Asociados. Observadores sin informados sobre cambio internacional y comercio exterior después de aumentos relativos moderados en razón del 0,3% durante diciembre y enero del índice de precios minoristas del mes de febrero. Saltó al 0,7 y todo indica que el meses de marzo y abril su escala serán también importantes, en parte que los significativos aumentos en los precios mayoristas que aún tendrán que definir su rumbo a través del nivel de precios minoristas y en parte que los costos de una cantidad de servicios públicos para los que se estimó un incremento de 6,2% en abril. No se sorpresa para nadie, con excepción de tal vez de los dirigentes del franco francés de ayer ubicado. El primer ministro Barre emprendió un número de reformas económicas, las mismas de ser puestas en práctica solo liberarán considerablemente la economía de Francia. También la darán Barre reconocimiento de Lutting. Francia ha tenido audiencia de eliminar los controles en el plan cuyo precio fijaba el Estado francés en 1971. Será interesante observar el resultado final de un programa de reforma francés. Controles realizados en otros países de Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la economía de Austria se caracteriza por sus bajos niveles de producción, exceso en la emisión monetaria y las altas tasas de inflación. En julio de 1945, el control se aplicó a la ley regia sobre productos alimenticios, materias primas y servicios. Los índices de costo de vida por los precios sometidos al control oficial y los índices de ingresos ahora Río sufriendo un incremento del 14% en los periodos comprendiendo este abril 1945 y abril de 1946. En enero de 1946, el gobierno austríaco tomó en cargo el control sobre los salarios y celebró en 1947 se fijaron nuevos precios para alimentos, alquileres, carbón y servicios públicos. En todos los años subsiguientes hasta 1951 se celebraron convenientes complementarios. El índice de precios al consumir continuó subiendo. En 1949 se incrementó en un 22,1%, en 1950 se incrementó en un 14,6%, en 1951 se incrementó en un 27,6%, en 1952 se incrementó en un 13%. 1968 el gobierno de Dinamarca adoptó una política de ingresos en bastante una escala amplia. En la década que precedió la implementación de los controles de la tasa inflamatoria en Dinamarca se había prometido un 2,5% anual aumento. Había sufrido amplias fluctuaciones, pero entre 1958 y 1965 este país soportó la más aguda tasa anual promedio de incrementos a los niveles de costo de mano de obra entre un grupo formado por 13 naciones de Occidente, según un estudio que elaboró la Comisión a Asuntos Económicos para Europa de la NU. Aunque en la década del 60 el índice de costo de la vida decidió una vez más el gobierno danés se enfrentaba a una situación debido al excesivo de balances pagos. En 1963 el Parlamento danés tomó una serie de medidas con materia de precios y salarios con el objeto de enfriar los convenios salarios, aunque sin el propósito de congelarlos, y durante este año tomó la tema referido a la materia salarial se mantuvo en calma. No obstante, en 1964 la espiral de precios y los salarios sufrió un nuevo giro. Los precios al consumidor aumentaron en forma constante en 1964 en un 3,1%
en 1965, 5,4% y en adelante 7 y 8,2%, 8%, situación que solo aflojó a principios de la década del 70. La experiencia vivida en Holanda en los controles salarios fue dolorosa. Hasta 1959 el gobierno expuso pautas para los acuerdos salariales previa consideración de las perspectivas económicas generales. En el curso de este año, dicho sistema se modificó combinándose aumentos salariales ligados a niveles de productividad en sectores determinados. Desafortunadamente, dicho sistema fue demasiado difícil para llevarse a cabo, puesto que el gobierno y el sector obrero jamás pudieron llegar a un acuerdo sobre las cifras reales de productividad. Así, en 1963 se decidió suplementar las nueva tendencia se asemejó con nuevo al anterior. El Consejo Central de Planeamiento y el Consejo Socioeconómico analizaron las posibles de otorgar aumentos salariales y máximos que aprobaron debían ser cumplidos los obligatoriamente sancionado a quienes violaban las posiciones. Sin embargo, todos estos límites tenían únicamente que motivar la negación entre empresarios y trabajadores sobre ingresos adicionales no declarados y evitar el ingreso de trabajadores virtuales a la fuerza de trabajo. La falta de mano de obra originó un mercado verdaderamente reducido según explica el nuevo Schiff. No faltó mucho tiempo para que se produjera una franca explotación salarial. En otoño de 1963, el gobierno fijó una pauta del 6% en el aumento de salarial del próximo año, pero algunos empresarios en abierto desafío en la pauta ofrecieron mayores salarios. Los intentos por el Consejo de Mediadores Gubernamentales por hacer uso de su legitimidad facultad para intervenir no tuvieron ningún efecto como resultado final de la prolongada negociación salarial efectuada en 1964. El aumento promedio de sueldos fue de un 15%. Estados Unidos, 1950-1969. Un cuadro similar se pudo observar una oportunidad en que los Estados Unidos impusieron controles de precios y salarios durante la hostilidad en Corea. En el mes de junio de 1950, fecha del inicio de la guerra, el índice de precios consumidores se mantuvo a nivel de 177,8 después de otros 6 meses, periodo en el que los controles comenzaron a regir. El índice llegaron al nivel del 184,7 y el septiembre de 1952, al culminar los congelamiento de los salarios, el índice de precios del consumidor alcanzó el nivel de 191,1. Aparentemente, los controles establecidos no habían causado efecto alguno en la tasa inflacionaria. En aquella oportunidad, el gobierno de Truman sostuvo que los aumentos salariales, para no ser inflacionarios, debía exceder la tendencia económica de las ganancias originales en la productividad, en un análisis de ese periodo elaborado en la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que adujo lo siguiente: el gobierno de Kennedy dejó explícitamente establecido que la pauta general para lograr el comportamiento salarial antiinflamatorio consiste en el incremento de las tasas salariales, incluyendo los beneficios de las obras sociales, otorgando por cada industria guarda en relación con la tasa de interés de productividad total de la pauta general para el comportamiento salarial no inflacionario. Existe la reducción de los precios cuando la tasa de aumento de productividad de una tasa se excede la general. Existe un aumento proporcional en los precios cuando prevalece la relación opuesta. Existe la estabilidad de los precios de las dos tasas de aumento de la productividad. Son idénticas. Al principio se pensó utilizar estas pautas exclusivamente con fines informativos, pero luego
pero luego el gobierno se encontró brindando cada vez más información sobre las tasas de crecimiento económico y la variación de productividad. Posteriormente, sí, cada vez más información sobre las tasas de crecimiento económico y de la variación de la productividad. Posteriormente, se vio cada vez más envuelto en situaciones específicas de negociación y determinación de precios. A medir de la década de 60, no solo produjo una nueva alza en los precios, sino además de las confrontaciones entre el gobierno y los sindicatos se sucedieron con mayor frecuencia. Dicha pauta, al menos según se indicara en 1962, se consideró fallida cuando 1966 trabajadores mecánicos de las empresas de transporte aéreo rechazaron una propuesta salarial que el gobierno turno había aprobado a pesar de exceder el límite que la pauta establecía. Con posterioridad a ello se publicó ninguna pauta definitiva y solo se brindó sugerencias generalizadas sobre una base. Para determinadas organizaciones, la política de pautas resultó ser una ayuda en el mejor de casos y de acuerdo al economista Arthur Okun, absolutamente perjudicial. Este economista expresa que la tendencia oficial para influenciar a la negociación privada y las decisiones sobre precios causaron en modo significativo la aceleración de precios que se produjo entre 1968 y 1970, dando lugar a la inflación contenida encontrada en su nivel. Los controles en la Argentina. Los controles similares características se internaron y fracasaron en el continente sudamericano. Tal vez la tasa de inflacionaria más resonante en esa parte del mundo corresponde a la Argentina, a pesar de las tendencias para fijar los precios llevados a cabo por Juana Perón, cuando éste estuvo al frente del gobierno, pero los controles fueron implementados vigentes con algunos intervalos desde 1946 hasta 1955 no suavizaron dicha tendencia, refiriéndose a las medidas destinadas logrando la estabilización económica en los Estados Unidos. El congresal Philip Crane expresó lo siguiente ante la Cámara de Diputados. En junio de 1947, el gobierno argentino instrumentó un programa para fijar los precios minoristas y incautó los artículos vestimentarios calzando las fábricas a los efectos de distribuirlo en dichos precios. Los que violaban estos precios fueron arrestados. Posteriormente, en un intento para controlar los precios durante el periodo de 1948-49, el gobierno comenzó a subsidiar los productos alimenticios, compró trigo al sector agrícola para venderlo al industrial molinero con la intención de controlar el precio del pan. Se adoptó la idéntica política para el abastecimiento de carne, aceites comestibles y leche. Los controles no dieron resultado y en 1949 incrementaron sus precios. También aumentó el costo de otros productos. La nafta subió del 35 a 60 centavos por litro, el pan de 50 a 80 centavos, la carne de 1,80 pesos a 200,50 pesos. Y los precios para los artículos de vestimenta también aumentaron. A fines de la década del 40, Perón prestó su consentimiento al otorgamiento de aumentos salariales, tratando de mantener a los niveles más bajos posibles. Un ejemplo de la ineficiencia posible fue el otorgamiento del 60% de su argumento salarial a los otros trabajadores de importante industria azucarera del sector militar. También recibió incrementos significativos y ello motivó a desatar una ronda de salariales. A pesar del control ejercida sobre la Confederación General de Trabajo, Perón no pudo seguir manteniendo ni verlos salir bajo. El decidir cuantificar por los incrementos salariales debían ajustarse a objetivos muy bajos. Resistió el repetido desencadenamiento de huelgas no aprobadas por los sindicatos y declararon en muchas industrias y debido a los fracasos, Perón perdió el país debido a disminuir el cargo el 19 de septiembre de 1955 como consecuencia de la presión militar. Israel, 3 décadas de controles. Israel experimentó una situación de inflacionaria casi sin interrupciones desde el nacimiento de su Estado en 1948
Aunque a pesar de una serie nación joven, su historia registró ya extensos controles sobre precios y salarios. Las primeras medidas fueron dispuestas en abril de 1949, oportunidad en que el gobierno anunció que la nueva república fijaría precios máximos para la mayor parte de los productos y habría más racionamiento por los artículos de la primera necesidad como vestimenta, alimentos y materias primas. Considerando que la evolución de un principio aceptó la implementación de dichos controles como alivio del antiguo aumento de la emisión monetaria, implementó que la constante presión inflacionaria llevó a incrementarse en los costos, reduciendo los márgenes de los beneficios productos de manera gradual. Comenzó a formarse un mercado negro que incluía considerablemente el número de bienes y estaban sometidos a precios fijos. Durante 1940 y 1950, los precios oficiales de algunos artículos de primera necesidad se vieron reducidos verdaderamente en términos absolutos, exacerbando de este modo los desabastecimiento e impulsando a mayor cantidad de productos a ingresar al mercado negro. Cada vez era mayor la cantidad de gente que descubría que tenía que surtirse en el mercado negro, de manera que el costo real de la vida se reflejaba aún menos en el índice oficial del costo de la vida. Al ampliarse la relativa magnitud del mercado negro, las reducciones de los precios bien intencionados, como siempre, en realidad provocaba el alza de la vida en lugar de reducirlo. Los controles de precios asimismo incentivaron grandes afluencias de productos importantes. Fue otra consecuencia del sistema razonamiento ampliar los bienes de la industria doméstica y que alentó al público cada vez mayor proporción a comprar sustitutos producidos en el exterior. Posterior, para empeorar la situación, el abastecimiento local de productos agrícolas sufrió grave prejuicio debido a una sequía en 1951. Con el tiempo, el gobierno se vio obligado a reconsiderar su política. En 1951 se permitió un aumento en los precios, ajustando así también la política monetaria. En la práctica, los controles sobre los precios habían revelado todos los indicios conocidos de su deslizamiento hacia un poder del estatal arbitrario. Con el proceso de llevar a cabo los controles impuestos se organizó un extenso sistema burocrático, 3.000 funcionarios para una población del 1,4 millones. Dicha política estimuló al público a denunciar los transgresores. Para atrapar los evasores se colocaban barreras en los caminos, se disponía arrebatos masivos y se crearon tribunales especiales para su procesamiento. Los controles también disminuyen la eficacia de la economía, percibir la monopolización en algunos sectores de la industria, inducir al público a dedicarse a ciertas actividades como el trueque, las transacciones y otros mecanismos tipos de evasión. En 1951, 1950, la demoneración y los controles provocó un aumento del 150%. El índice final del costo de vida, pero aún esto exagerado. Anteriormente surgió el mercado negro, que había pagado precios mucho más altos y el índice de costos parcial pautado. De este modo, los controles principios sumaron el índice oficial de los costos de la vida que respecto al real, luego subestimarla. No obstante, hacia el año 1950 la tasa anual inflacionaria decidió el 28% según cifras oficiales. El periodo subsiguiente, en 1956, para el 1961 fue una de las de crecimiento estable y la caída de desempleo para 1959. El gobierno había eliminado totalmente el control de precios, aún así se aplicaron nuevas medidas fiscales con el objeto de ejercer cierto control en algunos prejuicios, en algunos precios. Dichas medidas significaban de alguna forma disimuladas de control precios.